¿Recuerdan ustedes la última sesión que nosotros resolvimos el área entre dos curvas, pero todo eso era con respecto a la dirección del eje X? Nosotros vamos a analizar hoy que también podemos calcular eh, el área entre dos curvas, pero tener que integrar con respecto a Y. Bien, aquí se nos recuerda que hay algunos problemas que nosotros necesitamos calcular el área, obviamente de una región, por las gráficas que tenemos aquí. X es igual a f de y X es igual a g de y. Obviamente tenemos rectas horizontales. Aquí ya son rectas horizontales, ya recuerden que no son rectas verticales. Es más, aquí si quieren les hago un diagrama. Recuerden que nosotros tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. En ese caso, tal vez teníamos nosotros una función de este tipo y luego teníamos tal vez otra que iba así, ¿vale? Y tal vez el área nosotros a calcular era esta, porque es el área entre las dos curvas. Entonces, calcular esta área, ustedes pueden observar, aquí hay unos puntos de intersección, obviamente, que están en el eje X, por ejemplo, este es A y este es B. En ese caso, nosotros integrábamos con respecto a X, pero hay algunas áreas que se nos van a facilitar más trabajarlas con Y. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar esas rectas verticales A y B. En este caso hablamos de nuestros puntos de intersección, que también serían nuestros intervalos. Pero hay otras curvas, si quieren les dibujo aquí otra gráfica, X y Y, en donde tal vez nosotros tengamos eh, una función de este tipo, y luego tengamos otra así, ¿vale? Tal vez así. Nosotros aquí, al calcular el área, tal vez nos interesa esta área, ¿vale? Tal vez nos interesa nada más esta. Recuerden que aquí hay otra área, lo vamos a cambiar de color. Tal vez aquí también nos interese esta área. Hay dos áreas ahí. Entonces, supongamos que nos interesa esta área que tenemos aquí. Por ejemplo, le vamos a llamar Y es igual a C, y aquí Y es igual a D. Vean ustedes ahora el intervalo para calcular esta área. Como ahora son horizontales las rectas de intersección, nos conviene más a nosotros trabajar la función de esta manera, que sea integrable en dirección, vean ustedes, en dirección a quién, al eje Y, es decir, de manera vertical. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con esa parte, en donde el uso de esas integrales, pues siempre y cuando nos favorezcan de esta manera, pues utilizarla o cambiar esa parte, obviamente con respecto al eje Y. Recuerden que anteriormente lo hemos hecho con respecto al eje X. Bueno, entonces debemos de verificar que las dos funciones que estamos trabajando, tanto f y g, pues sean funciones continuas. Y en ese caso, aquí nuevamente nos recuerdan cómo vamos a definir quién es la mayor y quién es la menor. Pues la curva, vean aquí, más alta, es decir, la curva f de y sería mayor o igual a g de y. Es decir, que la mayor debe de ser siempre la función f. Es lo que practicábamos en una sesión anterior, pero con respecto a la dirección del eje X. Obviamente para todo valor de Y que pertenezca al intervalo de C hasta D. Vean ustedes aquí, nosotros manejamos mucho el intervalo de A hasta B, pero aquí va a ser ahora, en ese caso, de C hasta D. Bien, nosotros aquí lo que vamos a hacer es la integral, en este caso para calcular el área, por ejemplo, me interesa el área de color azul, a alguien de ustedes le pudiera interesar tal vez el área de color rojo. Para cualquier área, nosotros tenemos que hacer esa modificación. Vamos a trabajar A, que es igual al área, el integrando, vean ustedes cómo empieza el integrando. Recuerden que es del límite inferior, revisen bien esa parte, es el límite inferior
al límite superior. Si yo estoy interesado en calcular el área, tal vez de esas dos curvas, que es el área sombreada de color azul, pues ustedes ven quién es el límite inferior, pues bueno, sería C, y el mayor sería D. Ahora aquí nosotros tenemos que identificar quién es la función más alta. Recuerden aquí, alguien de ustedes me pudiera comentar que la función, tal vez en esa parte, en esa gráfica, la función más alta pues pudiera ser esta, f de x, ¿vale? ¿Por qué? Porque la curva, vean ustedes, sube y luego empieza a bajar. Y la otra llega a un punto y tiene esta parte. Entonces nosotros podemos decir que esa sería la función g de x. ¿Por qué? Porque la curva f de x en el intervalo, recuerden que es en el intervalo, me interesa en ese intervalo de a hasta b, es la más alta y g de x es la más baja. Pero aquí, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos integrar o queremos calcular un área en dirección al eje y? Bueno, nosotros vamos a suponer que la dirección de nuestro eje x significa la más alta y una dirección en este caso sería la más baja. Es decir, si ustedes observan estas dos curvas, esta curva que viene más o menos así, luego hace esto, y la otra curva que pasa así, en dirección al eje X, la curva más alta, vean quién sería. Sería o tendría que ser esta parte. Obviamente en el intervalo, recuerden que nos interesa en el intervalo de C hasta D. Vean que la curva que está más alejada de la recta Y, bueno, pues sería esta parte. Por eso identificamos a esta como F de Y. Y a esta la vamos a identificar como G de Y, ¿vale? Por eso nos dice esa condición. Vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar la función más alta, o la mayor, mejor dicho, que también pudiera ser igual, mayor, igual que la función G de Y. Entonces aquí nuevamente tenemos eh, esa, esta expresión en donde f de y es la curva más alta menos g de y. Y vamos a tener que integrar con respecto a y. Entonces, a nosotros nos motiva estudiar ahora la definición número 2, en donde ya nos dan los pasos que debemos considerar para poder encontrar el área entre dos curvas, pero ahora que tal vez nos favorece más en la dirección del eje y. Bueno, pues recordemos que f y g son funciones continuas, entonces f de y es mayor, pudiera ser mayor o igual que la función g de y, obviamente en el intervalo cerrado de c hasta d. Entonces el área en la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas y es igual a c y y es igual a d serían de esta manera. Para calcular el área, recuerden que hay dos opciones, pueden aplicar este límite o directamente también pueden aplicar la integral definida. Aquí la integral definida es la que ya hemos estudiado con anterioridad. Obviamente que aquí vamos a integrar con respecto a y. ¿Qué pasa aquí? Bueno, seguimos respetando esas reglas de integración, se siguen aplicando con las directas, solamente que aquí hemos cambiado, ya no es x, ahora es y. Entonces vamos a trabajar de esta manera la integral. Bien, ahora se nos dice, en este ejemplo, encontrar el área encerrada por la recta y es igual a x menos 1 y la parábola y cuadrada es igual a 2x más 6. Primero lo que deben de hacer ustedes, yo les recomiendo hacer el trazo de estas funciones o de estas curvas. Si nosotros nos vamos a la figura 7, vamos a observar la figura 7, me parece que es esta, sí. Es esta la figura 7. Vean ustedes, tenemos aquí la recta, tenemos aquí una recta. Esta recta me dice que x es igual a y más 1. Y tenemos esta curva de color azul que me dicen que es, en este caso, x es igual a 1 medio por y cuadrada menos 3. ¿Vale? Esas serían entonces las rectas. La recta de color rojo y la curva de color azul. Bien, si ustedes observan, aquí se tuvo que hacer algunos cambios a las funciones. ¿Por qué? Porque si yo observo en este ejemplo, ustedes podrán identificar que tenemos aquí una función y es igual a f de x. Aquí nosotros tenemos una función
bueno, aquí sería y cuadrada es igual a f de x, pero esa es una y cuadrada. Entonces, no podemos trabajar con una y cuadrada, tenemos que hacer algunos cambios aquí. Entonces, si ustedes quisieran trabajarla en dirección al eje X, alguien de ustedes me puede decir, bueno, pues aquí Y, trabájala de esta manera. Calcúlale su raíz cuadrada y tendrías 2x más 6, ¿vale? Entonces, alguien puede decir de esta manera que ya tenemos nuestras funciones y vean ustedes qué variable depende, en este caso, de x. Es decir, estamos hablando de lo que hemos estudiado en sesiones anteriores. El detalle aquí es que si ustedes lo ven de esa manera, que vamos a integrar con respecto al eje X, las gráficas no cambian, siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas gráficas, pero vean ustedes, si yo quiero integrar, de acuerdo a lo que hemos estudiado, encontrar el área bajo esta curva, de A hasta B, de la función f de x menos g de x, ¿vale? Diferencial de x. Vean ustedes, a pesar de que las funciones ahorita cambiaron, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y aquí hay otra, siguen siendo las mismas curvas, pero vean ustedes, tenemos aquí un punto de intersección y aquí tenemos otro punto de intersección. Si nosotros quisiéramos integrarla con respecto a ese eje, que sería x, podrán notar ustedes que necesitamos el intervalo de A hasta B. ¿Y cómo es el intervalo de A hasta B? Pues son rectas verticales. Vean ustedes, si coloco aquí una recta vertical, lo voy a hacer lo más derecho posible. Vean ustedes aquí y vean ustedes aquí, ¿vale? Cuando yo defina esos puntos de intersección, porque alguien me va a decir, bueno, aquí tú tienes el punto de intersección, en x es menos 1 y aquí en x es 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí sería y, aquí sería y. Vamos a ponerle aquí x0, y0, x1 y y1. ¿Vale? Ahí va a decir, bueno, pues intégralo de a igual a, por ejemplo, si hablamos de a, menos 1 hasta 5, en este caso la función f de x menos g de x. El detalle aquí es que si ustedes observan las rectas verticales, en esta no hay mucho problema, en esta no, pero en la siguiente sí. Vean por qué. Porque hay una región, aquí la voy a colocar de color verde, que no se está considerando, ¿vale? ¿Por qué? Por parte de la recta, en este caso vertical, porque la vertical me dice que es en menos 1, pero en realidad yo tendría que calcular esta parte, esta de aquí, ¿vale? Tendría que calcular esta sección. Entonces vean ahí, no me ayuda mucho en este caso la recta vertical en este punto. ¿Por qué? Porque hay una región que no se está considerando. Entonces el área que me va a dar no es la correcta. Ahora, alguien me puede decir, bueno, si yo quiero integrarla con respecto a x, pues tendría que buscar este valor en donde se está intersectando, en este caso, con el eje x. Lo pueden hacer, pero vean ustedes la curva, ustedes tendrían que resolver una integral. Vamos a suponer que ya lo encontraron, voy a suponer, es una suposición, porque necesito calcular este punto. Vamos a suponer que fuera menos 3. Menos 3 a 5. Vean ustedes que en la curva f de x más alta, ustedes si observan la de color azul, y vean la de color azul, ¿qué función nos dio? Raíz cuadrada de 2x más 6. Y luego menos, en este caso la recta, que sería x menos 1. X menos 1, así. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que integrar, ¿vale? Entonces, vean la integral que se tiene que resolver. Ahora, si nosotros aquí nos favorece más con respecto al eje Y, por eso hacemos algunas modificaciones. Ustedes pueden observar aquí las funciones. Si lo hacemos con respecto a Y, vamos aquí a escribir, vean aquí, vamos a integrar con respecto al eje Y, entonces tenemos que tener una función de X es igual a f de Y, ¿vale? Y tenemos que tener otra igual que sea una función g de Y. Si ustedes observan la primera de acá, tenemos que X es igual a tener Y más 1, así, ¿vale? Y aquí tendríamos lo siguiente, tendríamos y cuadrada menos 6 es igual a 2x, esto nos quedaría así, solo así, y cuadrada menos 6, el 2x me quedaría así, es igual a ¿quién? A x. Y vean,
Las funciones ya son más sencillas, no tengo ninguna raíz cuadrada, algo que yo me puedo evitar en este caso. Por eso, si ustedes que tenemos aquí, voy a borrar esta parte. Vean ustedes, tenemos esta función, que es prácticamente esta, y esta, que es la que hemos calculado en esta parte. ¿Vale? Ahí tenemos ya las funciones. Es más, a nosotros, como vamos a, queremos ver qué pasa si integramos con respecto al eje Y, nosotros tenemos que trazar ahora rectas horizontales, ¿ya vieron? Rectas horizontales. Bien, ¿ya vieron? Ahí está. Y ahora vean qué pasa en estas rectas horizontales. Bueno, el área sí se está considerando directamente, totalmente, vean ustedes aquí, sin ningún problema. Algo que sí ocurre con respecto al eje X. Entonces, nosotros podemos calcular el área de esta sección. Obviamente ya implica trabajar, vean, de qué valor, de -2 hasta 4. Entonces es más directo, vean ahí sin ningún detalle, sin tener que estar calculando cuánto vale este punto, ¿no? Entonces ya es más directo. Ustedes identifican que en la función mayor, ¿sí? Que en la función más mayor, vamos a poner en este caso, si se direcciona el eje X, sería Y más 1, y luego sería menos quién, menos la menor, que sería aquí Y cuadrada sobre 2 menos 3, así la vamos a poner, diferencial de Y. Entonces comparen ustedes esta integral con esta de aquí. Y vean ustedes, aquí se tienen que echarle coco porque ahí tienen una raíz cuadrada. Tienen que echarle coco ahí nada más. Y vean aquí, en este caso, la integral, o bueno, la solución que queremos nosotros determinar en la de color negro, pues es más simple, ¿sí? Son términos más simples. Y pues bueno, ahí tienen ustedes la comparación. En este caso nos conviene más con respecto a Y, pues ya lo repetí, ya lo comenté por esa parte de los ejes, en el caso de los intervalos, ¿vale? Bien, por eso, si ustedes observan, el área pues es prácticamente algo que ya describimos, ¿vale? Que sería y más 1 menos un medio de y cuadrada menos 3. Si ustedes integran, ya es bien sencillito para ustedes, son puras, eh, pura fórmula de esas que con nosotros conocimos, de las 26 directas, que es x a la n, diferencial de x, es directo, utiliza esa integral, que en este caso sería x a la n más 1 sobre n más 1 en este caso, ¿vale? Pero bueno, aquí en este momento estamos cambiando, recuerden, con respecto a y, por eso estas letras cambian también, y aquí nos quedaría y a la n, diferencial de y a la n más 1 sobre n más 1, ¿vale? Así nos quedaría. Entonces son simples las integrales, en este caso, son sencillitas, recuerden evaluarlas de -2 a 2 y nos daría en este caso el resultado de 18. Recuerden que son 18 unidades cuadradas. Nada más tengan cuidado, a pesar de que no nos dicen si son 2 metros, si son 4 metros, kilómetros, pero bueno, hay que ponerle esa parte de unidades cuadradas, porque estamos calculando en este momento áreas. Ok. Ok, estoy leyendo sus mensajes. Voy a revisar el formulario que les envié. Déjenme revisar. Ok, déjenme revisar qué pasó. Ya lo actualicé. Revisen nuevamente si pueden abrir el formulario que les envié en el chat. Ok.
Muy bien, muy bien. Entonces, pues esa es la parte, en ese caso, de nosotros querer realizar o calcular esta área en dirección al eje Y. Aquí también hay un pequeño comentario que nos hacen. Nos dicen que de acuerdo a la definición 1, que es integrando con respecto a X, en este caso tendríamos que considerar dos regiones y calcular las áreas marcadas. En este caso tenemos en la región A1 y A2. Vamos a ver lo que les comentaba al inicio. Aquí está la figura 8, ¿vale? Si alguien quería eh, realizarlo mediante con la definición 1, obviamente integrarlo con respecto a X, aquí ya nos recuerdan nuevamente, tenemos la misma curva, pero recuerden ustedes que les marqué hace unos momentos la recta A y la recta B. Entonces, ven, aquí tenemos nosotros una región que ellos le llaman A1 y aquí le llaman A2. Recuerden que eso aparece porque nosotros, si integramos con respecto a X, este intervalo lo parte aquí, parte a esta área, no exactamente a la mitad, pero sí eh, un poquito más, la parte y necesitamos calcular también esta pequeña área más esta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, vean igual las integrales que vamos a tener que resolver, pues implican raíces, en ese caso cuadradas, ¿vale? Y si lo hicimos, o si ustedes lo hacen de acuerdo a lo que hemos estudiado de la dirección, en la dirección del eje Y, pues es un poquito más simple. Nos ahorramos de tener que trabajar con raíces cuadradas y pues nos vamos más directamente a integrales simples, o sencillitas, mejor dicho. Pero bueno, ustedes definen cómo quieren resolver esa área. Obviamente hay de acuerdo a la definición 1 o la definición nosotros que estudiamos en la dirección del eje Y, pues pudiera ser cualquiera, pero debe de tener mucho cuidado. Yo siempre recomiendo que hagan la graficación, vean los intervalos, o si es que no les dan, y los vean ustedes geométricamente, vean en qué dirección les conviene. Vean qué modificaciones hay que hacer entonces en las funciones, si integran con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Bien, bueno, esa sería esa parte en el caso de áreas. Bien, ese sería nuestro tema. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema de volúmenes. En este caso, bueno, para poder tocar el tema de volúmenes, nosotros debemos de entender un significado para volumen. Nosotros sabemos que en matemática pues hay muchos problemas que implican trabajar con el concepto de volumen. No importa qué figura eh, eh, o qué objeto quieran ustedes calcular su volumen, en este caso vamos a empezar a trabajar por un volumen regular, algo que nosotros podemos identificar fácilmente en este caso. Por ejemplo, alguien me pudiera platicar eh, cómo calcular el volumen, por ejemplo, por ejemplo, de una cajita cuadrada. Tal vez ustedes tengan ahí solamente la carcasa, tal vez de una cajita cuadrada, o es decir, un cubo. Alguien de ustedes puede tener tal vez un cubo, eh, y tal vez el interés sea pues determinar el volumen. En el caso de un cubo, nosotros sabemos bien que para calcular ese volumen tenemos que conocer tres datos. Estos tres datos serían eh, el ancho,
el largo y el alto. Mediante esas tres variables, porque pues, son tres letras, yo sí las defino, tres letras, tres variables, para encontrar ese volumen, obviamente por un producto. Ocurre algo similar si ustedes tuvieran ahí una cajita eh, de forma rectangular. También, si nos hiciéramos la pregunta de cómo determinar su volumen, pues ustedes pudieran decir, bueno, algo similar a lo de un cubo, hallar su volumen, pues prácticamente sería su lado más largo, saber cuánto mide, la parte más alta y el ancho. Y de esa manera también al efectuar el producto de de esas tres variables, nosotros podemos encontrar inmediatamente un volumen. Pero vamos a ver más adelante que pasa algo muy distinto, muy distinto. Por ejemplo, tal vez ustedes se pueden imaginar por ahí un, un por ejemplo, una pieza de pan, más o menos que esas piezas de pan, algunas tienen una forma curva, en la parte inferior tal vez es un poquito más plano, pero en la parte superior es un poquito más curvo. Y ahora, si nos hiciéramos la pregunta nuevamente, ¿cómo calculamos ese volumen? Bueno, tenemos que utilizar otros conceptos. Alguien de ustedes me podría decir, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a aproximar para calcular el volumen tal vez de una pieza de pan. eh, lo voy a aproximar tal vez con una figura regular, ¿sí? Alguien dijera, bueno, lo voy a asociar más con una figura rectangular, un volumen rectangular. Y bueno, pues obviamente ahí sería una aproximación de ese volumen que tiene esa pieza de pan. Llámese, por ejemplo, un bolillo, una torta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar esa parte, cómo calcular volúmenes de figuras irregulares, ¿vale? Bueno, entonces, pues aquí se nos platica de inicio, de antemano, cómo calcular un volumen. Ustedes recuerden que para calcular un volumen necesitamos, yo les platicaba de tres variables, aquí solamente nos platican de dos, porque el A que tenemos aquí ya significa un área, y H significa en ese caso la altura. De esa manera se define el volumen. Y también es cierto, necesitamos nosotros de un área y multiplicarla por su altura. Y obtendríamos ese concepto de volumen. Ahora, si nosotros, vean aquí la figura 9, quisiéramos calcular el volumen de esta figura, eh, pues ya no es tanto como una figura regular. Aquí tenemos que utilizar algunos otros principios que ya conocemos. Aquí nosotros vamos a imaginar, por eso les digo, o les puse el ejemplo, ¿no? De una pieza de pan, porque pues se asemeja a esto, ¿no? Esta figura 9. Bueno, yo sí lo asemejo. Alguien de ustedes pudiera tener alguna otra visualización, también pudiera ser correcta. Entonces, nosotros tenemos aquí eh, el intervalo de A. Vean ustedes aquí, se hace un corte, en esa parte de A. Tenemos obviamente ahí un área. Y vean aquí en B, ¿qué pasa en B? También se vuelve a hacer un corte. Entonces tenemos aquí una sección transversal, es decir, un área, ¿vale? Déjenme marcarlo igual de rojo para que ustedes lo puedan identificar. Este sería un área, ¿vale? Y aquí tenemos otro, este sería también un área. Entonces, si nosotros rebanamos, o ustedes dicen, bueno, yo quiero ver qué ocurre, o cuál es su sección transversal si la rebano desde el centro. Si la rebanamos desde el centro, por eso aquí tenemos un plano vertical, lo vamos a llamar plano PX. Vean ustedes qué pasa, se visualiza en este caso la sección. Vean aquí de color rojo, aquí igual estoy marcando de color rojo, para que se pueda apreciar un poquito mucho mejor, que se llama el área. Es un área, es una región llamada AX, ¿vale? Eh, entonces, pues tenemos ahí esa sección. Obviamente, vean, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el comportamiento de esta área que ven en el plano con respecto a las laterales? Esta es mi lateral y esta es mi lateral. Si yo si ustedes me respondieran, pues alguien me pudiera
comentar que las áreas laterales, es decir, donde tenemos definido A y B, si la comparamos con la del centro, pues obviamente son más pequeñas. Las áreas, repito, en los bordes de esa figura o de este volumen, de este sólido, pues es un poquito pequeña las áreas. Aquí si nosotros nos acercamos más, vean qué pasa si yo me acerco más al centro, suponiendo que ese sería el centro, el área empieza a crecer. Entonces sabemos de antemano que por medio de su área, pues definimos que sí, es una figura irregular. Visualmente, externamente, pues alguien ya lo habrá notado desde el principio, que obviamente pues se trata de una figura, un sólido, nada regular. Bien, entonces nosotros ya identificamos que si hacemos cortes, no importa la cantidad de cortes o secciones que queramos calcular, siempre va a estar determinada por una sección o un área transversal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dividimos el sólido S en rebanadas de anchos iguales? Alguien de ustedes dijera, bueno, vamos a hacer esa práctica y vamos a intentar hacer rebanadas, ¿sí? Vamos a rebanar cada una de este sólido, vamos a rebanarlas, ¿vale? En n partes. Alguien pudiera decir, bueno, yo quiero rebanarla tal vez en 3 partes, alguien va a decir, bueno, en 5, alguien va a decir, bueno, en 10, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos que usar, pues, muchos planos, trazar muchos planos ahí, para rebanar, obviamente, el sólido. Si nosotros elegimos los puntos, vean que se nos muestra nuevamente aquí, X asterisco yésimo. Obviamente eso nos recuerda mucho a lo que estudiamos en la unidad anterior a través de las sumas de Riemann. Entonces sabemos que este punto X asterisco Y, que pertenece a este subintervalo, que está marcado más adelante aquí, pues es un punto que efectivamente en cualquier rebanada, llámese rebanada 1, rebanada 2, rebanada 10, la que sea, pues este punto debe de tocar al sólido o la curva de ese sólido. Bueno, entonces nosotros sabemos que para calcular el volumen de este sólido, pues alguien me puede decir, bueno, si tenemos una cantidad de rebanadas, pues hay que medir o hay que calcular el área de cada una de las rebanadas y multiplicarlas por obviamente su ancho. Al encontrar ese producto, nosotros estamos hallando un volumen, ¿vale? Es un volumen del sólido, pero aproximado. Recuerden que si ustedes tratan de hacer o calcular 3 rebanadas, vamos a tener un volumen promedio aproximado al real. Aún así, alguien intentará hacer 5 rebanadas, tendríamos un poquito más de mejora en el volumen, un poquito más cercano al real, y así sucesivamente. Imagínense que alguien hubiera hecho 20 rebanadas, pues imagínense cada rebanada de esa, yo lo estoy llamando pan, pudiera ser otra cosa, pero bueno, si esa rebanada de pan nosotros la midiéramos, imagínense son 20 piezas, o bueno, rebanadas, e intentamos calcular un poquito más su área de cada una su volumen de cada una de esas rebanadas, pues encontraremos una mejor todavía aproximación. Imagínense si intentamos hacer una mayor cantidad de rebanadas. Su volumen todavía sería mucho, mucho mejor. Bueno, entonces para poder hacer esta parte o esta actividad, saben ustedes que una rebanada nos está dando este volumen, ¿vale? Pero si nosotros sumamos ahora todos esos volúmenes de esas rebanadas, pues nos acercarían más a la aproximación que deseamos nosotros en este caso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, si yo intento encontrar n cantidad de rebanadas, pero una cantidad en donde n pues cada vez sea más grande, o bueno, n se aproxima a un número muy grande, nosotros podemos definir el volumen como un límite de la suma de Riemann cuando n se aproxima a un número muy grande. En este momento podemos decir a infinito. Entonces vamos a analizar la definición 3, en donde se nos comenta que si nosotros tenemos S, que es un sólido que se encuentra
entre un intervalo de A hasta B y además el área de la sección transversal de ese sólido, que es un plano PX, que pasa por X y es perpendicular al eje X, pues nosotros tenemos ahí entonces un área A de X. Recuerden que cuando nos dicen aquí que es un punto, perdón, es un plano P de X que pasa por, obviamente, X y es perpendicular al eje X, significa que nosotros tenemos el eje X, ¿vale? Por aquí tenemos al Y, ¿vale? Más o menos así. Tenemos al Y. Pero si yo tengo mi sólido, más o menos así, tengo mi sólido más o menos de esta manera, yo necesito que ese plano que es P de X, sea perpendicular aquí al eje X, ¿vale? Sea igual a 90 grados. No me ayudaría mucho si yo tuviera un plano así, ¿vale? Tuviera un plano P de X, pues obviamente con un ángulo mayor a quién, mayor a 90 grados, imagínense aquí es mayor, voy a ponerle aquí teta, más teta. Entonces no nos ayudaría mucho, ¿por qué? Porque ese plano que tenemos nos está proporcionando otra área. Recuerden que esa es una área mucho mayor que esa que tenemos aquí, que es perpendicular. Por eso la recomendación es que las rebanadas pues sean perpendiculares aquí al eje X. Recuerden que esto lo hemos estudiado por parte de la unidad anterior, en donde teníamos nosotros rectas verticales. Llámese esta XY, llámese esta XY menos 1, ¿sí? Bueno, al revés, ¿no? Vamos a colocar al revés. Aquí. Bueno, entonces aquí tenemos XY menos 1 y luego tenemos XY, ¿vale? Entonces de esta manera pues tenemos que trazar rectas verticales, obviamente perpendiculares al eje X. Por eso nos recuerda en ese caso la definición número 3. En donde A pues debe de ser una función continua, entonces el volumen, en ese caso S, será de esta manera. Tenemos aquí que el volumen es igual a aplicar un límite cuando n se aproxima a un número muy grande de esta sumatoria, y esto también a nosotros nos da la opción de trabajar con una integral definida. Vean ustedes de A hasta B. Obviamente necesitamos calcular el área como una función de X y la diferencial de X. Entonces podemos utilizar esa integral para calcular un volumen. Bien, aquí tienen la figura 10. Tienen aquí el subintervalo X y décimo menos 1 hasta XY. ¿Y vean qué ocurre? Bueno, en este subintervalo pues hay un punto, repetimos nuevamente, X asterisco y décimo, que efectivamente coincide o toca a nuestra curva, en este caso, en ese punto, ¿vale? Y recuerden que el ancho de este subintervalo también lo llamamos como delta X. Ahora vean aquí en la figura 11 una cantidad de rebanadas, que me parece que son 7. Son 7 rebanadas. Vean ahí la aproximación del volumen que estamos haciendo. Vean ustedes, creo que ya son todos. Es otra figura, creo que no hay más figuras. Bueno, entonces vean aquí, si nosotros intentamos hacer todavía más, calcular más rebanadas, pues obtendríamos una mejor aproximación de nuestro volumen. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo 5, en donde se nos pide demostrar que el volumen de la esfera de radio R, pues es esto, ¿vale? Recuerden ustedes, una esfera, ¿cómo es? Es como esas bolitas que otra ya cerca de Navidad y le colocan a su arbolito para para que sea un poquito más estético. Yo espero que lo asocien con esa parte de una esfera. Igual pudiera ser una pelotita, una pelota que tengan por ahí. Entonces, vean ustedes una esfera, qué figura es. Y bueno, pues aquí están algunos ejemplos, ¿no? Bien, entonces, nosotros queremos calcular en este momento, sea cual sea la esfera, pudiera ser una esfera, en este caso navideña, como esta que tenemos aquí. Pudiera ser tal vez la esfera de una pelota, pudiera ser canica, una canica también. Y bueno, entonces necesitamos nosotros determinar su volumen.
¿Cómo podemos calcular su volumen? Bueno, necesitamos trabajar con la parte o el concepto de una integral definida. Bien, entonces, si nosotros colocamos de modo que su centro en este esté en el origen, vamos a ver si hay una figura, alguna que tengamos aquí con centro. Bueno, aquí está, creo que esta se asemeja mucho a lo que vamos a plantear en ese momento. En esta esfera, ven ustedes que eh, tenemos aquí la circunferencia, vean ustedes, la circunferencia es circular y también identificamos nuestro centro. Aquí, si ustedes observan, esta pequeña línea sería nuestro radio, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a identificar esa parte de modo que nuestro origen esté en el centro. Imagínense si de manera frontal, de cualquier lado, no importa qué vista sea, vamos a encontrar algo circular. Entonces, si nosotros definimos aquí nuestros ejes en el centro, vamos a trazar aquí una recta vertical y otra horizontal, que este va a ser X y este va a ser Y, ¿vale? Entonces, nuestro origen está en donde? En el centro de la esfera. Nosotros sabemos que del origen a este punto de intersección con la circunferencia, pues tendríamos R, ¿sí? Bien, aquí me dice que hay que ver la figura, pero no me muestra qué figura es, ha de ser, no está, bueno. Bien, entonces vamos a tratar de trazar un plano que corta la esfera en un círculo cuyo radio va a ser el siguiente. Entonces, si nosotros trazamos ese plano, me dice plano P de X, a nosotros nos da a entender, ¿sí? Nos da a entender que es un plano que debe de estar en la dirección del eje X. Pero vean, ¿qué pasa si nosotros el plano lo colocamos en el origen? ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a tener, podemos decir, dos partes. Vamos a llamar la parte menor R, obviamente de un radio, en ese caso sería negativo, y de un radio positivo. Tendríamos dos partes. Bien, en donde nos dicen que se corta la esfera en un círculo cuyo radio sería el siguiente, tenemos aquí y es igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Ese sería entonces eh, el radio, ¿vale? Bien, entonces nosotros podemos decir, recuerden ustedes que la ecuación de una circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a ¿quién? Al radio cuadrado, ¿vale? Es lo que sabemos nosotros de la ecuación de una circunferencia. Y recuerden, ¿por qué nos vamos a una circunferencia? Porque sea el corte que ustedes le hagan de manera vertical en el origen, pues lo que vamos a obtener en una parte es una circunferencia. Imagínense ustedes una naranja, esta naranja la cortan por la mitad, ustedes podrán apreciar que al cortarla se observa en el corte una circunferencia, entonces por eso podemos utilizar esta ecuación. Pero si yo quiero saber cuánto es el valor de y, porque recuerden que a mí me interesa trabajar y es igual a f de x, ¿vale? Alguien de ustedes va a decir, bueno, pues despeja y. Si lo despejamos, alguien va a decir, bueno, escribe y cuadrada es igual a r cuadrada menos x cuadrada. Y después tendrías y es igual a ¿quién? A r cuadrada menos x cuadrada. Entonces, esa sería la función que tendríamos con respecto a y para esa región, ¿vale? Cuyo radio sería el siguiente. Ahora, por lo tanto, el área de la sección transversal sería la siguiente. Recuerden que el área, aquí se nos define a de x es igual a pi por y al cuadrado, ¿vale? Ustedes si se van a cualquier formulario, les van a decir, bueno, que el área de una circunferencia y en especial ahorita de su naranja, imagínense eso, pues esa sección transversal, pues es una circunferencia. ¿Y cómo calculan su área? Bueno, alguien va a decir que sería pi por radio al cuadrado, ¿vale? Ustedes saben ahí en su formulario que es pi por radio al cuadrado. Pero para nosotros, nuestro radio, vean, aquí es igual. Nuestro radio, aquí en este caso, tenemos que es x cuadrada más y cuadrada, pero aquí me dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar con y cuadrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro radio, en este caso, sería esta y cuadrada. Entonces, si nosotros trabajamos esta parte, vean ustedes, aquí es igual y cuadrada, aquí la tenemos también,
es igual a r cuadrada menos x cuadrada. Ustedes pueden observar ya la simplificación. Y es igual a todo esto. Ahora, nosotros sabemos que a va de menos r y va hasta r. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan sus intervalos, aquí podemos tener el intervalo vertical y otro vertical que va de a hasta b. Y vean qué ocurre. Si nuestro centro está en el origen, alguien les va a decir, bueno, aquí tenemos menos r y aquí tenemos otro r. Por eso aquí tenemos el intervalo que va de menos r, ¿sí? Aquí sería de menos r hasta r. Entonces, el área, en ese caso, bueno, el volumen, mejor dicho, tiene que ser de esta manera. Va a ser la integral definida de menos r hasta r, obviamente de pi por radio al cuadrado, ¿vale? En este caso sería esta nuestra área, ¿vale? Sería r cuadrada menos x cuadrada por la diferencial, en este caso de x. Bien, si ustedes resuelven esta parte, aquí se nos está simplificando más la integral y ellos dicen, bueno, como tiene una simetría con respecto al eje Y, ¿sí? Ustedes pueden observar la simetría, nos conviene más, mejor calcular una parte, calculamos un volumen, por ejemplo, de esta manera, calculamos la mitad nada más, y al final lo multiplicamos por 2. Por eso ustedes pueden observar aquí que es 2 por el pi que ya teníamos, pero el intervalo cambia. Ahora es de 0, de este 0, hasta r. De esta función que tenemos r cuadrada menos x cuadrada diferencial de x. Entonces, si ustedes integran, la primera les va a quedar r cuadrada por x menos x al cubo sobre 3. La evalúan de 0 a 3, les va a quedar esta expresión. Y recuerden que lo están multiplicando por 2pi. Al resolver esto de r al cubo menos r al cubo sobre 3, nos estaría dando, en este caso, nos daría 2 tercios de pi por radio al cubo, pero tenemos aquí el 2, por eso nos quedaría 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces ese sería el volumen total que tiene nuestra esfera. Entonces de esta manera hemos ya averiguado cómo es posible que en los formularios pues nos digan que el volumen de una esfera pues es igual a todo esto. Entonces vean ustedes lo que tenemos que hacer para calcular el volumen, obviamente ya no de figuras regulares, sino que sean ya curvas en este caso. Entonces, de cualquier esfera, pues su volumen, cualquiera de esas esferas, tendrá que ser 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿vale? Cualquiera de estas. Bien, entonces nos quedamos en esta parte, nos quedamos en esta sección y continuamos entonces mañana.